Muy buena tarde, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Cine Chat. Pues como saben, estamos totalmente en vivo. El día de hoy abordaremos un tema que es de bastante interés, ¿no? Para todos ustedes. Esperamos que les guste. Y bueno, les recuerdo nuestra línea de orientación psicológica, el número 800-911-6666, en la opción número 3, en donde está el equipo de psicología que los puede atender por cualquier situación que ustedes requieran, ¿no? Con gusto estamos ahí para atenderlos. Como saben, el servicio es totalmente gratuito, estamos las 24 horas, todos los días del año, y yo soy la psicóloga Paulina Galván. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y hoy tengo un invitado sumamente especial. Es el psicoterapeuta Tlacaelel Paredes. Muchísimas gracias, Tlacaelel, por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a abordar un tema que se me hace de suma importancia, ¿no? Y que muchas veces me da la impresión que es como medio tapado, ¿no? Como que no se visualiza tanto. De entrada, hablar de salud mental aún cuesta trabajo, hablamos como de muchos estigmas, pero hoy vamos a hablar, amigos, hoy vamos a hablar con Tlacaelen de la depresión en hombres, ¿no? Y justo hablaremos de mitos, de realidades y cómo la afrontan también los hombres, ¿no? Y nos daremos cuenta que pues también hay una gran diferencia, aunque tenemos como casi, bueno, está el manual diagnóstico y ahí pareciera que está un paso uno, paso dos, o la sintomatología. Hay diferencias también en la manifestación, hasta en una cuestión de género. Muchísimas gracias, Tlacael, por estar aquí hoy con nosotros. Claro que sí, agradezco infinitamente la invitación y con mucho gusto participo abordando este tema que efectivamente es un tema que es, no es tan abiertamente tratado porque culturalmente a nosotros los hombres se nos ha enseñado a no mostrar los sentimientos ni las emociones y bueno, pues eso hace a que estemos como permanentemente en automáticos, como si no sintiéramos, ¿no? Como en esta racionalidad en todo momento, ¿no? Y, no, y bueno, pero eso tiene mucho que ver con cómo eso, cómo precisamente se nos enseña a ser hombres desde pequeños, ¿no? Claro. Eh, Nos enseñan en un sistema patriarcal y machista como en el que vivimos. Uh-huh. ¿Qué es un sistema patriarcal y machista? Es un sistema que está pensado para que los hombres solamente sean beneficiarios de la cultura, de las relaciones interpersonales, de los derechos, y eso genera privilegios, ¿no? En todo momento, en detrimento de mujeres, grupos vulnerables en la sociedad civil, incluso frente a otros hombres. Y entonces, ese sistema patriarcal y machista, nacemos y crecimos todas y todos y todes aquí Uh-huh. en este mundo, no hay más. Porque este sistema patriarcal y machista se instaló o se fue instalando poco a poco a lo largo de la historia de la humanidad y donde más tenemos presentes la información es en las primeras civilizaciones en Asia Menor, en Mesopotamia, los fenicios, etcétera. Por allá empezó todo esto, Oh. cuando empezaron a generarse las Uh-huh. civilizaciones, ¿no? Y entonces, imagínense que se ha venido transmitiendo de generación en generación todo este sistema de creencias de que los hombres son superiores por naturaleza frente a las mujeres, frente a grupos vulnerables en la sociedad civil y frente a otros hombres. Y eso hace a que cuando nosotros los hombres nacemos y crecemos y nos vamos desarrollando, hay toda una serie de exigencias eh, por ser hombre, nada más por el solo hecho de tener cuerpo de hombre. ¿Cuáles Uh-huh. son estas exigencias? Es muy común que nos digan, no llores, aguántese, usted no debe de llorar, usted no, solamente las niñas lloran, y toda Uh-huh. una serie de palabras, evidentemente no las voy a mencionar aquí, pero que todas y todos y todos los sabemos, ¿no? Eh,
vaya y péguele a quien le pegó, si no yo le voy a pegar. Y Ujú. entonces en esta enseñanza nos van condicionando nuestra forma de ser como hombre, pero no solamente es papá y mamá y los tíos y las tías alrededor de ese, eh, de ese primer encuentro sociofamiliar, sino también es en las personas adultas y los hombres adultos, adultos de ese niño, ¿no? Jovencitos, ¿no? Ujú. En el barrio en el que se va creciendo, en la cuadra que se va creciendo, ¿no? No vayamos tan lejos. Hay una expresión que en los juegos infantiles que dice, último vieja. ¿Han Ujú. escuchado esa frase? ¿No? Sí. Y se dice muy común, pero esa frase está apuntalando en todo momento pues el machismo en nuestra sociedad, porque el último vieja implica que a las mujeres no tienen la capacidad para competir, no tienen la capacidad para ganar y no Ujú. tienen la capacidad de tener como las habilidades que los hombres, que socialmente se les enseña a los hombres a tener esas habilidades. Y entonces a ese niño se le va exigiendo que solamente de las 5 emociones con las que todas y todos crecemos, ¿cuáles son las 5 emociones con las que nacemos y crecemos? Es, es el miedo, alegría, tristeza, enojo, asco, aversión. Ujú. Y entonces a ese niño a ese niño se le enseña a sentir solamente enojo, enfado, eh, rechazo, ¿no? Encanijamiento, ¿no? Ujú. Y las demás no, porque están asociadas a lo femenino. ¿Y cómo se van asociando a lo femenino? No es que los niños no lloran, Ujú. no es que los niños tienen que ser valientes, aguántese, que a poco ya le dolió, ¿no? Y Sí. sí, entonces, eso. Y entonces ese niño, obviamente bombardeado por toda esta cultura machista, va, se va haciendo, se va condicionando socialmente a Ujú. no permitirse sentir más que solamente enojo. Y se hace adolescente y se hace jovencito, y, ¿no? Y de además, por ejemplo, en la adolescencia, eh, ese chico empieza a tener lo que se conoce como los marcadores de virilidad, ¿no? Mm. Yo soy más hombre, yo tengo más novias, empieza también este sentido de la competencia. No es que no haya tenido el sentido de competencia, ahí es donde se marca más porque empieza a, a creerse y sentirse más que los demás como una manera de sobresalir. Pero eso es como asusado o, o exigido en la misma sociedad. Los mismos padres, los mismos adultos en su entorno familiar, ¿cuántas novias tienes? ¿Qué? ¿A poco no has tenido una novia? No, yo ya tenía 15 cuántas novias. Y entonces empiezan a generarle esa sensación de pues tengo que tener más que el otro o la otra o los otros. Entonces, al final ese hombre va creciendo y va negándose la posibilidad de mostrar sus emociones y sus sentimientos, de tal manera que se hace un hombre adulto. Pero ese hombre adulto, allá afuera, en el grueso de la población de la sociedad, hay una exigencia de siempre hay una exigencia social de mostrarse en una masculinidad que tiene que ver con una masculinidad hegemónica, tradicional, machista, tóxica, incluso se le conoce, ¿no? Sí. Esas masculinidades que se exigen son masculinidades violentas, son Exacto. masculinidades que resuelven los problemas eh, con insultos, con agresiones, con golpes, etcétera, y además eh, no muestran, no se muestran empáticos hacia las y los demás, ¿no? Y entonces tienen que estar en todo momento cubriendo una exigencia de cómo ser hombre. Pareciera que es como no me tiene que doler, yo soy fuerte,
y entonces no se permiten sentir. Y entonces cuando tienen algunos momentos, por ejemplo, que la compañera al final dijo, ya no quiero vivir contigo y me voy, este, cuando eso sucede, los hombres en general entramos en estados de crisis, Ujú, porque culturalmente se nos enseñó a siempre estar por encima de los demás ujú. y además estar siempre utilizando los servicios de los demás en beneficio propio, sobre todo pensando el servicio de las mujeres, Ujú, también de los hombres, ¿no? Y entonces cuando una mujer decide irse después de vivir eventos de violencia, momentos de tensión, pues obviamente ese hombre entra en crisis y dice, y entra en estados de depresión, pero ese hombre le cuesta trabajo, en primer lugar, reconocer que se vive triste, que se vive en depresión, y en segundo lugar, levantar la mano y decir, necesito ayuda. ujú. ¿Por qué les cuesta justo tanto trabajo a los hombres acercarse a espacios de ayuda, Tlacaelen? Porque culturalmente se nos ha enseñado a no pedir, esa ayuda, ¿no? Siempre estamos se nos enseña a ser autosuficientes, se nos enseña a ser más que los demás, ¿no? En esta idea no, yo no necesito ayuda de nadie, Exacto. yo soy un hombre de roble, ¿no? Yo soy un Ujú. hombre, pues que no, pues que cómo que voy a necesitar la ayuda de alguien, ¿no? Eso. Y me pones a pensar como en esta parte de mostrar vulnerabilidades, ¿no? O sea, yo siendo fuerte, como por qué tengo que acercarme a ti o por qué tendría que abrirme hacia ti, ¿no? Exponiéndome. Y muchas veces me pongo a pensar que hasta cuando se acercan, ¿no? Llega a ser como con muchas resistencias, como con muchas barreras, ¿no? Mostrando algo, como decías, a lo mejor ni mostrando la parte emocional, ¿no? O sea, ahorita que ponías ejemplo, ¿no? De cuando las mujeres deciden irse de las relaciones, pues muchas veces es como culpar a la otra persona de por qué se fue, si yo le di todo, ¿no? Si yo estuve ahí, si yo fui quien proveyó todo lo que se tenía que dar en casa. Es que fíjate que esto último que acabas de decir es muy común porque se romantiza las relaciones de pareja, pero esa romantización de las relaciones de pareja tiene que ver con todo con todo este aprendizaje social de sentirse superior. Fíjate, ¿cuál es el concepto del machismo? El machismo es la creencia que tienen los hombres de sentirse superiores por naturaleza frente a las mujeres, frente a hombres y mujeres de la diversidad sexual, frente a mujeres y hombres de pueblos originarios, frente a mujeres y hombres con discapacidad, frente a mujeres y hombres de migrantes, contra mujeres y hombres afrodescendientes, etcétera, incluso frente a otros hombres. Entonces, estos hombres se viven, entienden y creen que las mujeres son de menor categoría que ellos y gestan relaciones verticales, nunca horizontales. Imagínate a los hombres y mujeres de las diversidades sexuales, los ven de menos categorías que las mujeres. Entonces, en esta romantización de las relaciones de pareja, estos hombres están dando, o sea, es que yo te invité a cenar, es que yo te invité el heladito, es que yo te invité al cinito, pero en este invitar te estoy dando para que tú me des. Y Exactamente. entonces, efectivamente, cuando se rompen las relaciones, porque además él en su criterio es, pues yo resolví las cosas, o sea, yo estoy aquí para resolver las cosas, yo estoy aquí para cuidarte y protegerte, pero fíjense desde dónde están cuidando y protegiendo, desde una vivencia de poder, desde una vivencia de poder violento, ¿no? En sí el poder no es malo, solamente que en la enseñanza del patriarcado y del machismo, el poder está utilizado
para beneficio propio y en detrimento de las demás Claro. personas. Entonces, pues efectivamente, este, pues estos hombres entran en estados de tristeza, de depresión, que culturalmente no se nos enseña a mostrar ese dolor, porque toda la vida nos han enseñado a ser valientes, a no sentir dolor, a aguantarnos, no aguántese, ¿no? Hay esas expresiones sociales de aguántese como hombre, ¿no? O Claro. aguántese como macho. Y Wow. entonces nos enseñan a sentirnos y a vivirnos estoicos, ¿no? Como duros, Claro. ¿no? Hay, en los estudios de las masculinidades, hay, se tienen ya detectados cuatro pilares en los que se sostiene la masculinidad tradicional. Ujú. Fíjate, el primero es no ser mujer, no tener nada de femenino. Y eso implica Ujú. desvalorizar y rechazar los comportamientos y actitudes asociadas culturalmente a las mujeres, lo cual parte desde cómo el sistema patriarcal ve y entiende el mundo. Esto es desde la dicotomía, que solamente hay hombre y mujer, la jerarquía y la sexualización. Por eso, para hacer valer su identidad masculina, el hombre debe de demostrar permanentemente ante todas las personas que no es una mujer, que no es un Ujú. niño y que no es un homosexual. El Okey. segundo pilar en el que se sostiene la Ujú. masculinidad hegemónica tradicional Ujú. es ser una persona importante. ¿Qué significa eso? Pues se trata de una exigencia permanente de superioridad respecto a las mujeres y otros hombres. Se sostiene en el poder y se mide por el éxito, la competitividad, la posición socioeconómica, la capacidad de ser proveedor, la propiedad de la razón, y la admiración que se consigue de las otras personas. El hombre busca en su familia y en el trabajo el reconocimiento que le permita demostrarse frente a la sociedad que es un hombre importante, pues Claro. cumple, entre comillas, con las expectativas asociadas a su sexo. Claro. El tercer pilar en el que se sostiene esta masculinidad hegemónica es ser duro como un roble. ¿Qué Ujú. significa eso? Pues se sostiene en la autosuficiencia este refrán que dice no necesito ayuda de nada ni de Ujú. nadie, ¿no? Claro. Oculta y reprime sus emociones y sentimientos ante sí mismo y ante los demás, pues se considera que mostrarlos y vivenciarlos es un signo de, entre comillas, debilidad femenina. Implica también desmarcarse afectivamente y emocionalmente de personas, en especial de los hombres. Y el cuarto pilar en el que se sostiene la masculinidad hegemónica es recurrir siempre a la violencia. Ujú. Esto es, el hombre debe mostrarse frente a las mujeres y a otros hombres como la persona más fuerte y poderosa de todas, haciendo uso de la violencia en prácticamente cualquier ocasión. El demostrar permanentemente que se es hombre depende de la violencia expresada a través de la fuerza que conlleva a más violencia. Como resultado, genera comportamientos que implican hacer todo lo que se le plazca en cualquier momento y circunstancia, bajo la premisa de, entre comillas, mandar todos al diablo, ¿no? Fíjate Ujú. en cómo ya se tiene y ubicado en los estudios de las masculinidades estos cuatro pilares en los que se sostiene la masculinidad hegemónica. Y entre ellos está este de ser duro como un roble, que hace a que nosotros los hombres, en términos generales, como grueso de población de hombres allá Ujú. afuera, ocultemos y reprimamos nuestras emociones y sentimientos ante sí mismo y ante los demás, pues, pues consideramos que mostrarlos y vivenciarlos en su signo de debilidad femenina, Claro. imagínate. Sí. Entonces, eso hace a que la depresión esté muy presente, pero los hombres no acudan a atenderse, porque además eso se intersecciona Ujú. con el tema de los prejuicios sociales de, no, yo porque voy a ir al psicólogo, yo no estoy Ujú. loco, ¿cómo Ujú. crees? Además yo soy fuerte, a mí no me pasa nada. No, fíjate cómo se interseccionan varias Sí. circunstancias. Claro,
entiendo que a partir de esta pandemia que hemos durado ya hoy un año, casi 9 meses, Ujú. pues obviamente la sociedad se ha dado cuenta de la necesidad de ser escuchado y ser atendido de Sí, las emociones que uno vive. No, porque el encierro nos ha también cobrado nos ha cobrado factura, como se dice, sí, sí. y no se diga también a los hombres, pero Ujú. los hombres son, desgraciadamente nosotros como hombres, como población general, nos cuesta mucho trabajo. Sí, justo me da la idea, justo en estas diferencias, ¿no? Que a las mujeres sí se nos permite, ¿no? Expresar, pero aparte, bueno, caemos en el dramaticismo y entonces estás histérica y demás, ¿no? Pero esta parte de, pues, justo desde la violencia, nosotras como mujeres somos las que tenemos que ir al psicólogo porque somos las que estamos mal, ¿no? Desde la violencia, desde el hombre, pero también me pongo a pensar que el hombre como enmascarando esta parte de mi depresión, ¿no? Entonces, como que la dirigimos a otro tipo de conductas, como decías, desde la violencia, conductas autodestructivas, consumo de sustancias, ¿no? Sí, efectivamente, este, pues, por ejemplo, yo tuve la experiencia de trabajar hace bastantes años, hace 20 años, con personas, hombres y mujeres, que habían logrado la preliberación por eh, que eran personas que estaban privadas de su libertad, pero que habían conmutado más de la mitad de su sentencia y entonces habían solicitado el beneficio de la preliberación. Y Ujú. entonces en una casa hogar de medio camino, trabajé ahí con ellas y con ellos, y entonces ahí era muy evidente que estos hombres, sobre todo los hombres, eh, eh, no sabían expresar sus emociones y entonces en sus salidas fáciles, Ujú. pero no es que no es que fueran salidas fáciles, es que está construido socialmente para que los hombres no muestren sus emociones. Y Claro. entonces está el alcohol, están las drogas, incluso está el robar, Ujú. incluso está el, este, pues eso, el automaltratarse, Ujú. estas cosas o el de plano, o el vivirse plenamente, no atendido, ¿sí me entiendes? Ujú. Es que me siento mal. Bueno, ¿y por qué no acudes al médico? ¿O por qué no acudes al psicólogo? ¿O por qué no vas al psiquiatra? No, no, ¿cómo crees? Mm, No, yo ujú. no, ¿cómo? No. Solo puedo, ¿no? Ajá, sí, yo solo puedo, ¿no? Ujú. Sí. Una de las conductas que se me hizo como muy curiosa y que también es como socialmente aceptada, como una forma de enmascarar la depresión en los hombres, son estos hombres que están 1000 horas en el trabajo, que no salen del trabajo y que tú dices, no tienen vida afuera y no sabemos realmente qué pueda estar pasando, ¿no? Ah, ese es otro tema, híjole, has tocado el punto clave. Sí, sí, porque fíjate, porque estos hombres que no saben mostrar, bueno, en general no sabemos mostrar nuestras Ujú. emociones y sentimientos. Y entonces, esos hombres que laboralmente están todo el día trabajando, pero todo el día, ¿eh? O sea, haz de Mm, cuenta, a las 6 de la tarde salen, y yo entiendo que a veces en los trabajos de pronto uno tiene carga de trabajo y dice, bueno, me quedo una hora más, ¿no? O ujú, dos, ya, sí, no, no pasa nada malo, ¿no? ujú, Pero a veces no se quedan 1 o 2 horas, a veces mm. salen ya muy noche y no precisamente porque se fueron a ver a la amiga o, ¿sí me entiendes? No en Sí, sí. estas ondas, no, sino porque de veras es tanta la ansiedad que le genera llegar a casa y enfrentarse a la realidad de las necesidades de la casa, que eso le suma, eh, es que mira, si de entrada un hombre no sabe expresar lo que siente y laboralmente se siente presionado y con la pareja se siente presionado y con las hijas y los hijos se siente presionado, obviamente no quiere llegar a casa. Exacto. Y entonces lo único que quiere es llegar y dormir y al otro día a las 6 7 de la mañana Ahí literalmente salirse al ujú, trabajo y llega a las 11 12 de la noche. Y entonces
efectivamente es motivo muchas veces en las relaciones de pareja de qué está pasando, por qué no quiere estar aquí en la casa, o, y no necesariamente tiene que ver, bueno, generalmente sí sucede que muchos hombres van buscando otras relaciones de pareja, etcétera, etcétera, por estas exigencias, estos marcadores de la virilidad de sentirse más que esa famosa frase que dice de todas mías, ¿no? Sí, Pero hay hombres también que sí. se viven con estas sensaciones de no saber mostrar lo que sienten y se viven tan agobiados que prefieren no llegar a casa. Sí hay esos hombres. Sí, no sé, dentro de estos temores que también pueden tener, los hombres, ¿no? Es, este miedo a enfrentarse a la soledad también, ¿no? O sea, de decir: "No he formado a lo mejor eso que socialmente se me pide", o sentirse, pues, como alejados de cierto contexto, que ese miedo a la soledad es como también una forma de escapar. Sí, fíjate, porque como te decía al principio, a nosotros los hombres se nos enseñaron a estar rodeados de las personas. Ujú, Por qué se nos enseñaron a estar rodeados de las personas? Por el uso de los servicios y beneficios de los servicios que las demás personas nos otorgan por vivirnos y sentirnos superiores frente a esas personas. Entonces, cuando, y entonces en nuestra cotidianidad siempre estamos en automático, eh, siempre pensando que si en los lugares donde yo voy a llegar, siempre va a haber gente que me va a acompañar. ujú, Y entonces cuando la pareja decide irse y romper esa relación por la violencia que vivió, cuando una relación incluso de amistad se rompe, o cuando laboralmente se acaba el ciclo laboral en un espacio, o cuando incluso cuando el equipo de fútbol pierde, mm, ¿no? Se entra en unos estados de soledad, de ¿por qué? ¿Cómo? ¿No? Este, aun cuando uno crea que, aun cuando uno, tú y yo nos podamos preguntar, ¿es en serio que por un partido de fútbol ese hombre sufre? Pues sí, 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 efectivamente, sí. ujú, Y claro, se puede creer y se puede entender que puede sufrir porque ya se le ujú, acabó el contrato laboral, porque se enfrenta a una situación de ¿y dónde voy a trabajar? ujú, Porque la relación ya se acabó y a veces le cuesta trabajo entender que fue por su violencia, ¿no? ujú. O porque esa relación de amistad se acabó porque acabó en un pleito de alcohol, ¿no? De esos de, ¿no? Pero, y le cuesta trabajo. Y entonces, este miedo a la soledad, este miedo a sentirse solo, lo hace, a llegarse, desgraciadamente, a, pues al alcohol, a las drogas, ¿no? Y en muchos casos también, de forma silenciosa, cuando la depresión ya es una depresión mayor, pues ya no sale de casa, ya duerme todo el día, no se alimenta, no se asea, Ujú, se vive encerrado en su cuarto, y aun cuando la familia puede estar preocupada, el, no se permite atender, ¿no? ujú. Y es cuando entonces la familia toma decisiones de no, llévelo al, llévelo al psicólogo, llévelo al psiquiatra, Ujú, pero porque también en nuestra sociedad, fíjate, es muy importante este dato, porque en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a ver también a hombres en estados de depresión. Y no. entonces, Ujú, cuando se viven esos hombres ya en estados de depresión mayor, este, los familiares cercanos o las amistades cercanas tardan mucho en reaccionar para llevarlos. ujú, Y, por ejemplo, en, en Yucatán, hoy en la actualidad, en México, en la República Mexicana, el Estado, la entidad federativa con mayor suicidio de hombres es ujú. Yucatán. Guau. Y fíjate que
se han empezado a hacer estudios Ujú, del por qué los hombres en Yucatán se suicidan, porque son hombres productivamente laborables, entre los 20 y los 40 años, y entonces como, ¿por qué se suicidan, no? Y ujú, entonces se han tratado de investigar qué pasa en estos hombres y ocurre que en las investigaciones con los familiares de los hombres que se han suicidado, empiezan a narrar estas historias de que ese hombre eh, no se sentía como un hombre, entre comillas, que la ujú, sociedad exigía que fuese, ¿no? Que sea proveedor, que tenga una casa, que tenga un carro, que tenga una familia estable, que no tome, que no se drogue. Entonces, como el mismo sistema lo va envolviendo en estas actitudes machistas en la cotidianidad, pues ujú. obviamente no logra como tener estos parámetros de ser hombre y pues entra en esos estados de depresión que lo orillan desgraciadamente a suicidarse. Perfecto. Vamos rapidísimo a un corte, Racael, y amigos, no se despeguen y ahorita regresamos a su programa Sin mi chat. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin mi chat. Están apareciendo los datos de contacto de Tlacaelel por si se quieren poner, valga la redundancia, en contacto con él. Muchas gracias, Tlacaelel. Y justo ahorita, sabes, mencionabas un tema bien importante, la relación que hay entre el suicidio, ¿no? Y la depresión en hombres. Porque si bien sabemos, pues en los datos, eh, es que las mujeres llegamos a intentar más veces quitarnos la vida, que tenemos, como que fallamos más, ¿no? Pero los hombres cuando lo intentan, ¿no? Lo hacen de manera letal, o sea, no es saber si me sale o no, lo logro, ¿no? Entonces, hay una, hay una gran relación entre esta parte de la depresión entre los hombres y la parte del suicidio, ¿no? Esto que decías en Yucatán y que llega a ser, pues, alarmante, ¿no? Porque es como, lo que decías ahorita, la familia cuesta trabajo que pueda reaccionar, que pueda ayudar, o también hasta el punto de, pues, aunque te quiera ayudar, si no quieres ayudarte, híjole, o no quieres ir a recibir la ayuda, pues, también me encuentro limitada para poderte ayudar, y llegan a un punto máximo en esta relación con el suicidio, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros los hombres en general, respecto a las mujeres, vivimos de forma diferente la depresión. Ujú, Y sí, tiene que ver mucho estas cuestiones de género, ¿no? Este, mm, por ejemplo, a nosotros los hombres, eh, algo que, por ejemplo, como no sabemos mostrar nuestras emociones, no sabemos incluso identificarlas, ni mucho menos vivenciarlas, ujú. entonces eh, constantemente estamos enojados de todo, ¿no? Y Sí, de todo. sí. Y entonces, pero ahí ocultamos la depresión. Eso. Y entonces, fíjate, y entonces nos vivimos enojados, irritables, Ujú, incluso agresivos,
Ujú. Eh, Mientras que muchas mujeres pueden expresar su tristeza y expresar también su propia tristeza, ¿no? Nosotros los hombres no. Nosotros los hombres lo que hacemos, podemos sentirnos muy cansados, es que me siento muy cansado, voy a dormir. Y entonces, eh, ¿no? Las familiares, la compañera de vida, pues si no, pues sí, efectivamente está muy cansado, Ujú. porque se va todo el día a trabajar, ¿no? Ujú. Pero no, pero como no saben, nosotros los hombres no sabemos mostrar y decir, oh, sí, me siento mal emoción, no sabemos decir eso, este, podemos estar ocultando constantemente la depresión a partir del cansancio, de perder el interés en el trabajo, la familia, o algunas aficiones o pasatiempos que se tengan. También podemos tener dificultad para, para dormir, ¿no? Nos dan unos insomnios Sí. terribles, ¿no? O incluso en la intimidad, no tenemos erecciones, por Ujú. ejemplo, y de pronto nos sentimos culpables porque otro de los mitos que hay alrededor de la masculinidad hegemónica o tradicional es que el hombre tiene que estar siempre, entre comillas, preparado para cualquier relación sexual. Y entonces cuando no tiene Ujú. erecciones, no, bueno, se le No. acaba el mundo. Sí. Sí, sí, claro. ¿Sí? Y claro, ¿no? Ujú. Pero a ver, pero aquí algo, y ya toqué una fibra yo interesante. Fíjate, porque cuando nosotros los hombres no tenemos erecciones, entonces, pero, pero estamos al arbitrio de lo que Ujú. diga la compañera o el compañero, Exacto, independientemente de la orientación sexual, generalmente se sufre mucho por el qué dirán, exacto. ¿no? Y entonces, en el entendido que la compañera o el compañero, independientemente de la orientación sexual que se tenga, puede como resultar como, no te preocupes, etcétera, etcétera. Pero Ujú. sí, también hay mujeres y hombres en ese sentido que se burlan de ese hombre porque culturalmente también ellas y ellos están esperando a que ese hombre este, tenga todas estas actitudes que culturalmente allá afuera se le enseñaron y se le exigen tener. Entonces, efectivamente, cualquier persona, independientemente de si sea hombre o mujer, sí nos mueve mucho la crítica, ¿no? Exacto. El qué dirá la gente. No estamos exentos, ¿no? Lo que sí, pero en el grueso de la población, los hombres están más susceptibles en general a, a vivirse, a no ser como cuestionados desde esa crítica o desde esa mirada de las demás personas, porque en todo momento él se tiene que estar probando de que es hombre y que es más hombre que el día de ayer. Ujú. Entonces, cuando no tiene erección en un acto sexual o ya sea con la compañera de vida o con alguna Ujú. otra mujer, de pronto dice, no, ¿qué me pasó? Es que no sé qué. Y entonces ahí está ocultando mucho su depresión, ¿no? No solamente su depresión, sino toda una serie de problemas que anda cargando que no expresa, ¿no? Ujú. Eso. Y a veces sus síntomas de salud mental pueden parecer problemas físicos, por Exacto. ejemplo, ¿no? Un latido cardíaco acelerado, presión en el pecho, dolor de cabeza, problemas digestivos. Ujú. eh, Ahí, por ejemplo, no, también otro punto que hay es que nosotros los hombres no acostumbramos ir al médico. Exacto. O sea, Ujú. ni siquiera para un chequeo, ¿no? Por Ujú. ejemplo, se sabe que, no, que nosotros los hombres mayores de 40 años, así como las mujeres cuando empiezan a tener su vida sexual activa, Ujú. tienen que ir a cada año a hacerse el Papá Nicolau y el eh, otro examen, no me recuerdo ahorita el nombre, la Mastografías. mastografía, todas estas. Ujú. Nosotros los hombres después de los 40 años tenemos que irnos a hacer la prueba de la próstata, o sea, Ujú. pero hay un temor ahí que tiene que ver con el tema de no solamente en tomar sangre por los antígenos,
sino también el temor por parte del protocolo de la revisión de la próstata, el meter el dedo en el ano y revisar qué tan inflamada está la próstata. Pero eso, no sabes cómo allá afuera, tú platicas con un hombre allá afuera, les genera temores, miedos, ansiedades, enfados, y eso hace que no vayamos los hombres, en términos generales, no solamente eso, sino cualquier otro tema de enfermedad, porque somos fuertes, yo me aguanto, ¿no? ¿Cómo voy a ir al médico? No, yo estoy bien, ¿no? Échame un alcoholito, yo ahorita me curo, porque es muy común eso, ¿sí? Sí, porque así es. Y entonces, pues efectivamente muchos hombres recurren a las drogas o al alcohol para tratar de enfrentar estos síntomas emocionales, ¿no? Mientras que las mujeres con depresión son más propensas a intentar suicidarse, solamente intentan, es más común que los hombres mueran por suicidio, ya que tienden a utilizar métodos más letales, ¿no? La depresión puede afectar a cualquier hombre a cualquier edad, eso es muy importante también saberlo. Efectivamente, con el tratamiento adecuado, la mayoría de los hombres que están deprimidos pueden mejorar y recobrar su interés pues en el trabajo, la familia, los pasatiempos, la vida misma, ¿no? También, obviamente tenemos que identificar que hay factores que pueden determinar la depresión. Fíjate, si en la familia, en las generaciones pasadas de los familiares, se vivieron familiares con depresión, es muy probable que esta generación donde vive ese hombre también tenga depresión, ¿no? Es las cuestiones genéticas que se dice, ¿no? También el estrés ambiental. ¿Cuál es el estrés ambiental? Pues problemas económicos, problemas de no tengo trabajo y ahora qué hago, ¿no? Tengo una familia que atender, por ejemplo, cambios importantes en la vida del hombre, ¿no? Problemas laborales o una situación estresante que pueda desencadenar la depresión. Por ejemplo, muchos hombres, cuando estos hombres de los 40, 50 años, sobre todo 50, 55, que porque no fueron a atenderse el tema de la próstata, y entonces pues empieza a avanzar la enfermedad, pues efectivamente eh, se viven en depresión, ¿no? Porque efectivamente ven cómo se va minando su salud, ¿no? Y aun cuando van ya forzadamente, pues obviamente la enfermedad del cáncer de próstata puede estar avanzando, ¿no? Yo tuve hace muchos años, atendí a un hombre que duró mucho tiempo con depresión. Al final logramos sacarlo junto con la ayuda del trabajo psiquiatra, con el médico psiquiatra, pero él tuvo, tuvo un problema de, de cáncer testicular y entonces obviamente le quitaron un testículo y a él le causaba mucha conmoción emocional de es que ya no soy hombre, es que ya no voy a funcionar de igual manera. Y entonces el médico psiquiatra y yo le decíamos, no, o sea, usted sigue siendo un hombre, ¿no? Tiene que entender que ser hombre no significa tener testículos, o sea, no, ser hombre no es tener o no tener testículos, usted es un hombre, ¿no? Y al final lo entendió y entendió que más bien estaba en juego su salud y su vida misma. Y entonces, y que tenía una familia y que tenía hijos e hijas y que tenía más familiares y que más bien se enfocara en aprender a disfrutar esa compañía y esa cercanía y ese disfrute por la vida y logró finalmente entender y decir, ok, sí, ya entendí, y se acercó a la vida, ¿no? Pero sí se vivía en ese sentido. Una pregunta, en la actualidad, pudieran estar cambiando estos patrones de masculinidad hegemónica, en donde a lo mejor los hombres, a pesar a lo mejor de que no tienen este aprendizaje de mostrar sus emociones, ¿no? Que por lo menos ya estén haciendo como el intento, o todavía estamos como
pues digamos, como en pañales, perdón, frente a esta expresión de las emociones y reconocer que algo me pasa? Mira, en México tenemos, comparado con el avance de las mujeres en cuanto al feminismo, las mujeres tienen que 400 años viviendo y exigiendo sus derechos y las mujeres mismas nos han dicho, hey, atiéndanse ustedes no solamente sus emociones, sino háganse responsables de sus actitudes y comportamientos, ¿no? O sea, ustedes trabájense. Y entonces en México, eh, por lo menos en México, tenemos 30 años trabajando con grupos de reflexión para hombres, con grupos de atención a hombres, con grupos. En México, hace 30 años surgió el grupo, una asociación civil que se llamaba CORIAC, Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, hace, ya no existe, se desarmó y surgieron muchas asociaciones civiles que trabajan con hombres. Gendes, Hombres por la Equidad, Moresby, Corazonar, Círculo Abierto, este, yo, por ejemplo, soy de los últimos que surge ¿no? De hombres diversos. Hay más a lo largo de México, pero todo surge a partir de Coriac, y además Coriac enseñó la metodología a muchos hombres, a muchas asociaciones civiles en América Latina. Pero, ¿por qué hablo de estos grupos? ¿Por qué hablo de los grupos de reflexión de los hombres o de atención de los hombres? Porque son apenas los grupos en donde los hombres pueden ir y acudir y aprender, primero identificar sus emociones y después aprender a manejarlas. Y entonces, cuando los hombres aprenden a identificar las emociones, que no solamente es el enojo, sino hay más emociones y que pueden también aprender a darle nombre a eso que sienten, ¿no? Y además a poder expresar lo que sienten. Se abre todo un abanico de posibilidades para estos hombres de decir, si me siento mal, voy a acudir al médico. Porque se les enseña también a vivirse en el aquí y el ahora y además a replantearse constantemente su actuar frente a la vida, no solamente sus actitudes y comportamientos, y no solamente detener cualquier tipo de violencia, no solamente a las mujeres, sino a grupos vulnerables en la sociedad, etc. Y además este cuestionamiento es permanente para toda la vida, pero, pero, en ese, pero en ese cuestionamiento se les invita también a reconocerse a sí mismos como hombres, se nos invita a reconocernos como hombres vulnerables, porque pareciera que el mostrar emociones allá afuera es volverse vulnerable, y no, ¿cómo crees que yo me voy a poner vulnerable frente a esos hombres de allá afuera, no? Me van a comer, ¿no? Es como se dice culturalmente. Pero acá nos enseñan, aprendemos y enseñamos pues sí, efectivamente somos vulnerables, pero esa vulnerabilidad no te hace menos ni más, te hace simplemente ser un ser humano con emociones y sentimientos como cualquier otra persona, y además te empiezas a reconocerte a ti mismo como un hombre que siente, que también puede nombrar ese dolor, esa tristeza, esa alegría, esa melancolía, ¿no? Eso se enseña. Perfecto. Mira, estamos por concluir el programa, Tlacael. ¿Alguna conclusión que nos quieras dar, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, eh, algo que a mí me gustaría hablar es que nosotros los hombres, eh, en general, tenemos que aprender a cuestionarnos a cuestionarnos de forma cotidiana del cómo estoy, cómo me siento, porque pareciera que nos levantamos en la mañana en automático y tenemos que ir a trabajar y tenemos que ir a ganarnos dinero. Es muy común esta frase cotidiana del voy por la chuleta, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces, pero lo hacemos de forma automatizada. No hay estos momentos de sentarse y reflexionar y decir qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, mis acciones y están afectando
a mis familiares cercanos, si mi actuar en el trabajo es lo más sano, ¿no? Ujú. Si yo me estoy sintiendo bien en el trabajo, no nos permitimos eso. Entonces, la recomendación es que independientemente, la idea es que acudan a los grupos de reflexión para los hombres que Ujú. muchas organizaciones de la sociedad civil ofrecemos, pero si por alguna razón de pronto no pueden por el trabajo, por los horarios, etcétera, que se permitan darse por lo menos eventualmente a lo largo del día unas 3 veces 5 minutos para respirar y decir, estoy bien, me siento bien, cómo me siento, mis acciones están afectando a terceras personas, mi actitud está afectando a mi pareja, porque mi actitud esta de ser un hombre con todas esas actitudes machistas, genero respeto, genero miedo a mis hijos, ¿no? Ujú. Es empezarse a preguntar esas cosas. Ujú. Perfecto, Tlacaelen, muchísimas gracias. Qué gusto haber contado contigo el día de hoy. Ojalá podamos tener otras emisiones contigo. Y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de su programa Sin Mi Chat. Gracias, gracias, Tlacaelen. Gracias, muy amable, gracias.